Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué? ¿Cómo? Nadie diga que con frío. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Con calor. Tu problema. Bueno, vamos a empezar cantando. Bueno, voy a cambiar el orden de las cosas que hice en la primera reunión, que no me gusta repetir. Y vamos a empezar directamente cantando una canción que no se llama Poner el celular en silencio. Hay una que se llama Poner en modo vida, hay una canción. Tampoco vamos a cantar eso. Vamos a cantar Mi Cristo, mi Rey. ¿Tiene algo que ver con lo que va a hablar después? Les pide si quieren porque hace frío. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar
cómo no cantarte, cómo no adorarte, Señor. Tú eres el Rey de todas las tierras, Señor. Tú eres un Dios majestuoso, grande, maravilloso, pero sobre todo, Señor, un Dios amoroso, un Dios salvador, que si no fuera por tu amor hoy ninguno de nosotros estaríamos aquí, Señor. Que podamos alabarte, Señor, no solo hoy, sino cada día de nuestra vida, adorarte con cada pensamiento, cada acción, cada cosa que hagamos, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, este tiempo de alabanza, el tiempo con tu palabra, Señor, sobre todo el tiempo de los símbolos, porque hoy venimos también a hacer memoria de Cristo, de nuestro Señor, que a pesar de tener toda la gloria, todo, Señor, el poder, toda la fuerza, Él dejó todo de lado para venir a salvarnos, Señor. Dejamos todo este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Salmo 47, versículo 6, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Otras versiones dicen cantad con entendimiento, cantad bueno, no me acuerdo todas las versiones, pero la idea es cantar. ¿Te puedes sentar? Perdón, lo dejé parado ahí. La idea es cantar poniendo nuestra atención, nuestro sentido en lo que estamos cantando. Por eso es cantar con inteligencia, no con mucho coeficiente intelectual, porque por ahí hay alguno más inteligente, otro menos. No es ese tipo de inteligencia, es poner el pensamiento en lo que estamos cantando. Y con esto en mente, quería que cantemos la próxima canción, pero pensemos en lo que cantamos, pensemos en lo que le estamos diciendo a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y yo creo que si lo cantamos en serio, si realmente cumplimos después lo que vamos a cantar ahora, nuestra vida en la semana, en el mes, en el año, en toda la vida, por ahí sería distinta. Cantemos Este es mi deseo. De pie, una vez más, después le damos una... Ser
Dari. ¿Se escucha? No. ¿Seguro? Sí, después. Ahí está. Vamos a tratar de no verlo electrocutano. Igual son 12 bolas, no pasa nada. Una patadita, ¿no? Bien, buenos días. Ah, está frío, ¿ah? Sí. ¿Ah? Buenos días. ¿Hay gente joven en esta mañana en este lugar? Que levante la mano. Que levante la otra. Que se ponga de pie. A ver, la gente joven que se ponga de pie. A ver. Ah, muy bien. Mira la Martita. Ah, aplauso para la Martita. Bien, Martita. Me gusta esa actitud. Los de arriba, una onda terrible. Muchas gracias por expresar su juventud. ¿Ah? Pero bueno, vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios en esta mañana. Y antes que nada vamos a orar, ¿sí? Para que sea el Señor que nos hable y que podamos llevarnos desafíos, ¿sí? Siempre me gusta pensar que nos podemos ir con desafíos de este lugar. Y es la idea, ¿sí? Que lleguemos, que nos olvidemos de todo lo que pasa afuera, que nos olvidemos del bicho, del COVID, de la inflación, del dólar, de la economía, de si vendo, si no vendo, ¿qué hago mañana? No, olvidarte de todo y pensar plenamente en este momento. Para eso vamos a poner de pie. Vamos a ponerlo de pie. Ah, yo sé que estaban cómodos, pero es la idea, ¿sí? Que no estén cómodos, ¿sí? Porque a lo mejor si te sentás, calentás la silla, te pones comodito y te duermo. Pero no, ¿está? No es la idea, ¿sí? Pega un estirón así, abrimos los ojos, ahí, los brazos, por un lado, por el otro, ¿listo? Y oramos. Papá, te damos gracias por este día, te damos las gracias porque podemos estar en este lugar. Gracias te damos porque podemos ser parte de esta iglesia. Gracias te damos por tu gracia. Gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia. ¿Qué seríamos sin tu misericordia, Dios? Señor, te damos las gracias por eso. Gracias por enviar a Cristo a morir en la cruz, en nuestro lugar. Señor, gracias te damos por este hermoso libro que nos has dejado, que es tu palabra. Queremos aprender de él en esta mañana cosas nuevas. Ayúdanos a tener los oídos abiertos, Señor, y un corazón sensible y blando para poder recibir tu palabra. Guía este momento, acompáñanos, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tomar aliento. Nada, pueden tomar asiento, sí, pueden tomar asiento. No lo vamos a dejar. Esa es muy típica cuando están cantando, ¿viste? Aliento y como que se siente la gente. Pero bueno, le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, ¿sí? Colosenses, ahí entre Filipenses y Primera Tesalonicenses. Vamos a ampliar el GPS entre Mateo y Apocalipsis. Y entre Génesis y Apocalipsis vamos abriendo un poquito más puntual entre Filipenses y Primera de Tesalonicenses. ¿Está? ¿Encontraron Colosenses? ¿Están en Colosenses? No, están acá en la iglesia. ¿Está? No están en Colosenses. ¿Está? Bien, nada, no existe así de paso. Medio raro. No se rían, no causa eso. No me pueden acompañar. Bien, encontraron Colosenses, ¿sí? Capítulo 1. Y vamos a hablar un poquito de esta carta, ¿sí? Es una de las cartas no consideradas, sino que es una carta que se la llama Epístolas de la Prisión, ¿sí? Epístolas de la Prisión son 4 cartas, están ahí seguiditas, las primeras 3, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿sí? Son cartas de la prisión, y también hay una carta que queda después más adelante, después de Tito, que es Filemón. ¿Está? Esas 4 cartas fueron escritas desde la prisión. Ahora, estas 4 cartas, no es que cuando dice Epístola de la Prisión, es que la escribió, digamos, el alcalde, el jefe de la prisión. Es una carta que se escribe, ¿sí?
estando la persona, el autor de la carta, en prisión. Y ese es ni más ni menos que el apóstol. Muy bien, me gusta esa participación. Espero que de acá a 40 minutos sea la misma. Nada, tranquilo. ¿Sí? El apóstol Pablo, ¿sí? Son 4 cartas que él escribe estando en la prisión. Como dije, Efesios, Filipenses, Colosenses y la última, Filemón. Con que se lleven eso ya soy feliz. Fácil. Bien, un poquito de contexto de esta carta, ¿sí? Colosenses, ¿sí? Se le decía a las personas que vivían en Colosas, dice, Colosas, ¿sí? A las personas que vivían en Colosas, Es una carta que el apóstol, ¿sí? La escribe aún no conociendo a los hermanos de Colosas. Colosas no es una iglesia que fundó el apóstol Pablo, ¿está? De hecho, ahí en el versículo 3 y 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, habiendo, dice, que oído de vuestra fe, ¿sí? Habiendo oído. Esto quiere decir que el apóstol Pablo no es quien fundó esta iglesia en Colosas, y este es un dato que no es menor. Más adelante te vas a dar cuenta por qué. Pero no es un dato menor. No es una iglesia que el apóstol Pablo conocía por haber asistido o haberse llegado, sino porque había oído. Eso quiere decir que el apóstol Pablo se entera de lo que pasa en Colosas porque fue alguien y obviamente le contó. ¿Quién fue esta persona que le cuenta al apóstol Pablo la situación en Colosas? Un muchacho que se llamaba, con 3 sílabas, Epafras. Epafras o Epafras, no sé cómo se dice. Vamos a decir Epafras entre nosotros, que queda acá nomás, ¿sí? No sé si está bien o no. Vamos a decirle Epafras, ¿sí? Este muchacho, ¿sí? Cuando Pablo estaba ahí en Hechos capítulo 19, predicando en Asia, ¿sí? Que está en la iglesia de Éfeso, Hechos capítulo 19, versículo 10 creo que era, dice que el evangelio, el mensaje de Cristo, se había extendido por toda Asia. ¿Cómo fue esto? Pasa que en la ciudad donde estaba, había un muchacho que se llamaba Epafras. Este muchacho era oriundo de la ciudad de Colosas. ¿Está? Colosas. Y fue el que llegó con el mensaje del evangelio a su ciudad y estableció allí una iglesia. Él fundó una iglesia y muchos calculan y piensan que la iglesia, como antes se reunían en hogares, no era un templo así como este, sino que las iglesias eran literalmente caseras, eran reuniones caseras. Esta iglesia se congregaba en la casa de un tal Filemón, que ahí vamos después en Filemón, vamos a encontrarnos una carta dirigida a él por un conflicto que había tenido con un esclavo. ¿Cómo se llamaba el esclavo? Onésimo. Onésimo. Ahora, Onésimo, ¿sí? Epafras y creo que Tíquico me parece, ¿sí? Estas 3 personas habían ido a visitar a Pablo a la prisión. Porque si bien Pablo estaba preso, no era una prisión así estricta como que tipo calabozo, que no te podés hablar con nadie, no ver a nadie todo el día. Pablo gozaba de algunas libertades dentro de la prisión. De hecho, se dice que el apóstol Pablo, ¿sí? La condición de prisionero que él tenía era estar con un guardia al lado, pero se podía mover por la casa o por donde esté, ¿sí? Y podía recibir muchas visitas. Esa era la condición del apóstol Pablo. Por eso él pudo escribir cartas desde la prisión. Si no, hubiese sido imposible. Ahora, el apóstol Pablo se entera, ¿sí? Por el hermano Epafras, ¿sí? Lo que pasaba en la ciudad de Colosas. Colosas era una ciudad que formaba parte de un grupito de 3 ciudades, ¿sí? La Odisea, la conocen, la vemos en Apocalipsis, después escribe el ángel en la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y Olierápolis, esa es más difícil, lo tuve que leer. Olierápolis, ¿está? Eran 3 ciudades, para que nos demos una idea, ¿sí? La distancia de las 3 ciudades es como decir Villa María, Tío Pugio, Arroyo Cabral. ¿Está? Las distancias. Se podía, si vos vas de noche, ¿sí? Te retirás de la ciudad de Villa María para el lado de Tío Pugio, vas a ver ahí todas las luces blancas, ahí, Tío Pugio, LED full. Allá arriba ves todo el resplandor blanco en el cielo. Ahora, si vos te vas para el lado del Río Cuarto, cuando salís de la ciudad, y vas a empezar a ver el resplandor del pueblo de Arroyo Cabral.
Bueno, la distancia era esta. Ahora Colosas era una ciudad que estaba a 1000 kilómetros aproximadamente de Éfeso. Así que imagínate lo que hizo Epafras. Tuvo que caminar, ¿cuántos más o menos? Para volver a esa ciudad. 1000 kilómetros. Porque antes no había avión, ¿viste? En avión, horita y media, chanta, estoy ahí. El vehículo más rápido creo que era el caballo y la carreta. Si es que tenía un caballo con carreta. Si no, Fernando, un poquito pie y otro caminando, dice. 1000 kilómetros caminó Epafras a su ciudad para que el evangelio se arma en la iglesia y ahí están los hermanos en Colosas. Y tenemos esta carta, hermosa carta, ¿sí? No vamos a hablar de todo el libro de Colosenses, perdón. Pero vamos a centrarnos un poquito en el capítulo 1, sobre todo en la parte final. Había un grupo, ¿sí?, en la iglesia de Colosas, que es por eso que Epafras lo va a visitar y le da la situación, la condición de lo que pasaba al apóstol Pablo, y es por eso que el apóstol Pablo decide enviar esta carta, ¿sí? Se cree que Epafras se quedó y volvió Onésimo, que ahí le manda la carta a Filemón también, y también Tíquico creo que era, si no me recuerdo, que le vuelve y le da la carta a los colosenses. Epafras se queda, no vuelve, vale cuenta y no vuelve, ¿sí? Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque la situación en la que estaba la iglesia de Colosas no era la mejor, ni la favorable. Había un grupo, ¿sí? No sé si recuerdan, David la semana pasada habló del libro de primera de Juan. Los primeros, ahí está, 4 versículos, ¿sí? Habló de los primeros 4 versículos y David en su introducción habló del contexto en el que estaba la sociedad en ese entonces, ¿sí? Y había un grupo que era muy conocido, que ¿cómo se llamaba el grupito este? ¿Cómo? Los gnósticos, ¿sí? A ver, lo curioso de esto es que el libro de la carta de primera y segunda de Juan se escriben por ahí en el año 90 después de Cristo, ¿sí? Ahora la carta de Colosenses, a los hermanos que están en Colosas, se escribe en el año 60. Así que eran duros de roer los gnósticos, 25, 30 años después, ahí tenían el mismo inconveniente. Y estos muchachos, los gnósticos, ¿qué creían? ¿Cuál era el mambo que tenían en la cabeza? Que Cristo no era humano. Que Cristo no era humano, ¿sí? Hoy en día hay una de las dogmas que creen que Cristo fue uno más, no que fue hijo de Dios. No vamos a entrar en detalle, pero pasa algo similar, ¿sí? Ellos creían, creo que vos, Andrea, lo habéis explicado en la reunión pasada. A ver, Andrea, explícanos de nuevo. Ahí está, ¿bien? ¿Vieron que está de moda esa frase ahora con los movimientos, viste? Iglesia y Estado. Asunto separado. Bueno, esto era más o menos lo que creían los gnósticos, ¿no? Con la iglesia y con el Estado, ¿no? Pero el ejemplo es como que Dios y la carne, o el cuerpo, sí. Y no tenían forma de justificarlo. De hecho, pensaban que la creación fue como una especie de... se le escapó a Dios un poquito de poder. Creación. Mundo. Y que los ángeles también. Que era una especie de emanación de Dios. Algo que no fue algo que... Y como que a Cristo, ¿sí?, lo veían como una persona grande, como que era buena, pero que no era el Hijo de Dios. Ahora, el problema pasaba que los gnósticos se habían comenzado a meter esta idea, ¿en dónde? En la iglesia de... echarlos a dormir. Ahí está, bien. En la iglesia de Colosas, ¿está? Y es en esta condición que Pablo le escribe a los hermanos de Colosas, ¿sí? La advertencia, es un estado de alerta. La palabra gnosticismo, ¿sí?, viene del griego noxis, que es saber. Ellos se gloriaban en el saber y buscaban el saber en todo. Y se creían los más capos porque eran los que sabían. ¿Está? La tenían re clara porque ellos sabían. Y su movimiento, digamos, su ideología tenía una mezcla de cristianismo, legalidad judía y pensamiento filosófico. Imagínate lo que sale de esa mezcla. Bueno, estos eran los muchachos, ¿sí? Y había algo que los caracterizaba. Ellos siempre buscaban la plenitud.
el estar completo, el estar en todo, ¿sí? Que sea un todo, un completo, plenitud. Por eso la carta de Colosenses, si después tiene la oportunidad en su casa y la puede leer, ¿sí? Va a encontrar a Pablo muchas veces diciendo este concepto de plenitud, de completo, de todo. Y mientras los gnósticos pensaban que Cristo, ¿sí?, era una especie de un ser humano más, una persona, un hombre, como hombres capos, ¿sí?, uno más ahí del montón de los grandes hombres de la historia, Pablo va a decir, no, ¿sí? Cristo es preeminente. ¿Ah? Es el Hijo de Dios. Está por encima de todo. De hecho, creo que el versículo se me fue ahora, creo que el 18. Al último dice, para que en todo tenga la preeminencia, ¿sí? Versículo 18. Ahora, ¿conocen el concepto de preeminencia? ¿O no les suena más la palabra eminencia? ¿Ah? Eminencia. ¿Qué es lo que es eminencia? ¿Qué es lo que sería el primer lugar? El primer lugar. ¿A quién se le suele decir eminencia hoy en la actualidad? A una persona que sabe mucho de un tema. ¿Que sabe qué? Mucho de un tema. Sabe mucho de un tema, ¿sí? ¿Ah? Sabe mucho de un tema, eminencia. Es como que licenciado, doctorado, qué sé yo, posgrado, eminencia. ¿Ah? Y si yo decir que sabe mucho de un tema y que es muy capo, por lo general también se le dice eminencia a los reyes, se le decía en su época, ¿sí?, en la época de Colosas, a los emperadores. Ahora, eso es una persona grande que se distingue del resto. Pero Cristo es una persona preeminente. Y Pablo lo que va a decir es que Cristo es preeminente en varios puntos. ¿Sí? Versículo 1 al 12 de Colosenses 1, vas a hablar de que es preeminente en el mensaje del Evangelio. Cristo es preeminente, es superior al mensaje del Evangelio. De hecho, ¿sí?, lo que transforma a la persona, lo que le da vida a la persona cuando recibe a Cristo, ¿qué es lo que es? ¿El mensaje o Cristo? Cristo. El mensaje presenta a Cristo, pero es Cristo quien transforma a la persona. Versículos 13 y 14 va a decir que es preeminente en la cruz, que sobrepasa a los ejemplos de la cruz, que Cristo es superior, porque dice, lo que dice 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículos 15, ¿sí?, al 17 va a hablar de que Cristo es preeminente, ¿qué? En la creación. Miren lo que dice el 15. Dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ahí está el concepto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas, todo, en Él, ¿qué? Subsisten. Entonces le voy a escribir a los hermanos de Colosas explicando esto. Que Cristo, ¿sí?, es preeminente, es superior en el mensaje del Evangelio, en el momento de la cruz, en el momento de la creación, pero también en la iglesia. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué? La iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia. ¿Está? Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que es? La cabeza. Está por encima. De hecho, muchos dicen, ¿sí?, que Efesios y Colosenses se pueden como leer de la mano, porque Efesios presenta a la iglesia como el cuerpo, a Cristo como a la iglesia como cuerpo, ¿sí?, de Cristo, ¿sí?, y Colosenses nos presenta a Cristo como la cabeza de ese cuerpo. Pero vamos a detenernos ahora en el versículo 24, ¿sí?, porque Cristo también es preeminente en nuestro ministerio, así como lo fue en el ministerio de Pablo. Versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es
la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración, ¿sí?, de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, ¿qué cosa? Muy bien, la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál era ese misterio? Que es Cristo en vosotros, ¿la qué? La esperanza de gloria. A quien anunciamos, dice el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre, para lo cual, ahí está la segunda parte del ministerio de Pablo, ¿sí? También trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente, ¿en quién? En mí. La cual actúa poderosamente en mí. Ahora, es interesante cómo arranca el versículo 24. Y sinceramente, fue lo que me motivó a estudiar todo el pasaje de Colosenses 1. ¿Sí? Sabemos por hermenéutica que un texto fuera de contexto, ¿qué es lo que es? Es un buen pretexto, ¿sí? Así que cambiamos ahí, gracias a la materia de hermenéutica, revalorizando conceptos que tenía, que por ahí los había olvidado, empezar a estudiar el concepto de la ciudad de Colosas, ¿sí? ¿Y por qué Pablo le escribe esto a los que están viviendo, a los hermanos en la iglesia de Colosas? Fíjense lo que dice el 24. Ahora me gozo en lo que ¿qué? En lo que ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es ¿qué? Que es mi iglesia. Ahora, como habían mencionado al principio, ¿sí? ¿Pablo conocía a los creyentes en Colosas? No. Pero aún así, se gozaba en lo que sufría. ¿Por quién? Por ellos. Wow. Sufrir por causa de alguien que no conoces, que solamente escuchaste, pero que no conoces. Pero no solo sufrís, sino que también, que decía, me gozo. O sea, ese sufrimiento le daba alegría. ¿Cuándo fue la última vez que viste que una persona está pasando por un momento de mucho dolor y se esté riendo, esté contento, la esté pasando bien? He visto muchos casos de personas que pierden por ahí un ser querido, que en el momento no lo entienden, pero después el hecho de saber de que están en un lugar mejor y que pronto lo vas a ver, ¿sí? Porque Cristo viene pronto a buscarnos, y te da esa esperanza de decir, y te gozás porque estás en un lugar mejor y que pronto lo vas a ver, pero en el momento no lo podés ver y te cuesta entenderlo. Gente luchando en pruebas, ¿sí? En su ministerio. Y ya voy a ampliar un poquito más el concepto de ministerio, porque pensamos que solamente el ministerio es estar en una actividad de la iglesia, y el ministerio no es solamente eso. El ministerio no es solamente algo que tienen a cargo los ancianos, el diácono, los líderes de diferentes actividades. El ministerio lo somos todos, porque el evangelio que Pablo predicaba, ¿sí? Este ministerio, como dice el versículo 26, ¿sí? Que había sido oculto antes y que ahora es revelado, que ¿cuál era? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio que Pablo tenía como objetivo predicar entre los gentiles, ese ministerio es el que tenemos vos y yo ahora. Y no hace falta estar en una actividad para hablar de una persona de Cristo. No hace falta estar en una actividad para discipular o en un ministerio. Porque la gran comisión nace mucho antes que la iglesia, en Hechos 2. Y el ministerio
de ir y alcanzar. La misión de ir y alcanzar a toda criatura, ¿de quién es? Es de todos. Y Pablo tenía su primer objetivo ese. Dice, versículo 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a ¿quiénes? A sus santos. Ahora, si tuviese que detenerme en el versículo ahí para explicarlo, no se puede, tendré que buscar mucho, pero está la coma, o sea que esa idea no está cerrada. ¿Sí? Sigue en el versículo 27, a quienes Dios, ¿sí?, quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre quienes. ¿Y cuál era ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ahí hace una coma y presenta su segunda parte del ministerio. Y ya vamos a entrar ahí. ¿Sí? Él tenía, ¿sí?, su ministerio. Él entendía que Cristo era superior, era preeminente. ¿Sí? Y él, cuando nos encontramos en Hechos capítulo 8, cuando él es enfrentado con Cristo, ¿sí?, camino a qué ciudad? Damasco, cuando se frena y lo tira y mira, le dice ¿quién sos vos? ¿Dijo eso Pablo? ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién eres? Señor. Desde ese entonces hasta su muerte, Cristo fue preeminente en el ministerio de Pablo. Era el latido del corazón de su vida y de su ministerio entender que Cristo era superior a todo. En la creación, en el mensaje del Evangelio, en la cruz, en la iglesia, pero por sobre todo en su vida, en su ministerio diario. Cristo era todo. Cristo es todo. Su primer ministerio, ¿sí?, su primer parte del ministerio, ir a contar entre los gentiles que ¿qué cosa? Que ellos podían ser hijos de Dios y que podían ser parte de la iglesia. Y vemos a lo largo del Nuevo Testamento en estas cartas, ¿sí?, que Pablo va por un lado y Pedro por el otro. Pedro habla con los judíos explicándoles que pueden tener comunión con los gentiles, y Pablo con los gentiles para que le explicara que podían tener comunión con los judíos y que ya ahora el pueblo de Dios podíamos ser todos. Y ese era el mensaje de Pablo. Ese era el ministerio. Pero en segundo lugar, ¿sí?, a quien anunciamos, versículo 28, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar ¿qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, me esfuerzo, dice la idea de la palabra ahí, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y vemos a Pablo en su ministerio no solamente haciendo, ¿sí?, yendo y predicando entre los gentiles que Cristo podía estar en ellos y que podía ser parte de la iglesia, los gentiles, ¿sí?, sino que también vemos a un Pablo humilde, reconociendo primeramente que fue Dios el que le dio la responsabilidad. En el versículo 25, fue hecho ministro según la ¿quién? La administración de ¿quién? De Dios. Y vemos también en el versículo 29, luchando según la potencia de Él. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda, y por más que le metamos pilas y ganas, si no vamos con el Espíritu Santo ayudándonos, ¿sabe cuál va a ser el resultado de nuestra obra? Fracaso. Y te vas a cansar en tu ministerio. Y te vas a cansar, vas a renegar. Y vas a pensar que no tiene más sentido servir, que no tiene más sentido evangelizar, que no tiene más sentido predicarle de Cristo a una persona. Pero porque estás haciendo las cosas con tus fuerzas y no la fuerza del Espíritu en vos. Y no le damos lugar al Espíritu. Hermanos, tenemos la posibilidad de servir por gracia. Ni siquiera eso merecemos. Somos conscientes, tenemos que ser conscientes de que la gracia de Dios es la base de nuestro servicio. Y Pablo lo tenía claro. Pablo decía que esto se lo había dado Dios.
No que hubiese logrado algo él. ¿Tenía credenciales para lograrlo él? Sí, tenía credenciales para lograrlo él. En Filipenses 2, creo que no, 3, ¿sí? Que después dice, pero cuántas cosas eran para mí, ganancia las he estimado como pérdida. Filipenses 3:7. ¿Tenía credenciales? Sí, pero él entendía que todo lo que pasaba en su vida era por la gracia de Dios. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo de pasadita nomás. Lo voy a leer. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Y el versículo 10. Si lo puedes marcar, marcarlo, perdón. Pero por la gracia de Dios, que soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no que, no yo, sino quién. La gracia de Dios conmigo. Tenemos que entender que todo lo que somos en esta vida es gracias a su gracia. Si tenemos un auto es por su gracia, si podemos servir es por su gracia, si tenemos vida hoy acá es por su gracia. Si estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios y disfrutando de esta libertad de culto en medio de un contexto, una pandemia enorme mundial, es por su gracia. Pablo tenía claro este concepto de la gracia de Dios en su vida. En Romanos le dice después que no tomen la gracia de Dios en vano. Romanos capítulo 6 me parece, versículo 1. ¿Sí? Que no tomen en vano la gracia del Señor. La base de su ministerio, ¿sí?, era que Cristo es preeminente, superior en todas las cosas. La primera cosa que él hacía, ¿qué era? Predicar el Evangelio, ¿sí?, entre los gentiles. En segundo lugar, tratar de presentar perfectos en Cristo Jesús a las personas que le predicaban. Lo que sería hoy en nuestro idioma, discipulado. ¿Está? Discipulado. Cuando habla del término ahí perfecto, ¿sí?, no es la idea de una persona que no tiene fallas y que no tiene manchas, que es intachable, ¿sí?, que no tiene manija, irreprochable. No habla de eso. La idea de perfección ahí es de una persona que va creciendo paso a paso en Cristo Jesús. Porque ¿cuándo vamos a llegar a ser maduros espiritualmente? ¿Cuándo vamos a llegar a ser maduros? ¿Cuándo estamos dónde? En el cielo. ¿Sí? Es imposible, y te lo firmo ya, de que lleguemos a ser maduros completamente, este es el término completamente, acá en la tierra. Porque hay cosas que afectan a nuestra madurez, ¿sí? Y no podemos llegar a ese estado de madurez. Porque cuando pensamos, ¿sí?, que somos maduros, ¿cuál es el estado que le sigue a la madurez? Cuando una fruta, qué sé yo, la planta, listo, la tenés a la fruta, está madura para comerla. ¿Y después qué pasa? Se pudre. Si no la come, ¿qué? Se pudre. Se pudre. Entonces muchas veces, por creernos maduros, terminamos estando podridos. Y eso es feo. La madurez espiritual, vamos a alcanzar la perfección en Cristo cuando estemos con Él. ¿En dónde? En el cielo. Acá en la tierra sí podemos mejorar, podemos lograr avances, ¿sí? Y Dios a través de las pruebas va a moldear nuestro carácter y va a corregir cosas. Pero la madurez plena, completa, la vamos a encontrar con Cristo en el cielo. Pero esto no era algo que frustrara a Pablo. De hecho, el 29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia del Espíritu, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo sabía que los hermanos en Colosas se podían equivocar, que los hermanos en Éfeso también se podían equivocar. De hecho, después vamos en Apocalipsis y vemos que lo que pierde Éfeso fue su primer amor. Cuando corrige, 30 años después.
de una carta a la otra, ¿sí? Pero sabía que se podía equivocar, pero a él no le importaba. ¿Ah? Y quizás esto te puede ayudar al momento de discipular a una persona, ¿sí? O al momento de autodiscipularte con el crecimiento espiritual propio. Porque a lo mejor crees que no llega y que esa madurez no llega, te cansas y no haces más nada. Pablo seguía trabajando según la potencia ¿de quién? De él, el Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Y vemos a las 3 personas de la deidad involucradas, ¿sí? En el ministerio de Pablo. Un ministerio que le fue dado ¿por quién? Por Dios. Que hablaba ¿de quién? De Cristo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Esa es la clave, la base. Pero quiero volver al versículo 24 ya para terminar, ¿sí? Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando habla ahí, dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. No quiere decir el versículo, ¿sí? No es la idea de que, claro, como que se va a sufrir igual que Cristo. Y como que tenía el mismo dolor que Cristo. Porque eso va a ser inigualable. El momento de la cruz de Cristo fue preeminente, fue supremo. Solamente Él lo pudo hacer. Nadie más. La idea ahí que sufro en mi carne, si las aflicciones de Cristo, es porque somos parte de su cuerpo. Y si yo me golpeo del dedo meñique, ¿la cabeza va a saber que me duele o no? Bien, si nosotros somos el cuerpo de la iglesia y Cristo es nuestra cabeza, cuando dice que sufre en su carne las aflicciones de Cristo, quiere decir que cuando la iglesia es perseguida y vos sufrís, ¿sabés quién también sufre? Cristo. Pero no le importaba, le daba gozo. Porque Pablo tenía en cuenta esta frase: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, hermano, la vamos a tener solamente en el cielo. Ahí vamos a ser completos, ahí vamos a vivir en un contexto ideal, perfecto, sin mancha. Por eso vamos a ser perfectos, si no, no podríamos estar ahí. Pablo entendía que ese momento de la esperanza de gloria no estaba muy lejos. Y que si había algo que valiese la pena sufrir, o lo que valiese la pena sufrir, era por el ministerio, era por predicar, era por discipular, era por ser llamado un hijo de Dios, por ser cristiano, en medio de esa sociedad, donde había pensamientos que te denigraban, los gnósticos. Y tenía que explicarle un montón de cosas. Pero él sabía que ese sufrimiento valía la pena. De hecho, Filipenses 3, versículo 14, conocidísimo: prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mismo Pablo, que escribe en el mismo entonces las 2 cartas, ¿sí? Filipenses y Colosenses. Me hace recordar acá ahora el pasaje de Romanos, el capítulo 14, versículo 8, donde dice que si vivimos, por Él vivimos. Y si morimos, por Él morimos. ¿Cuál es tu umbral de dolor en el ministerio? ¿A dónde llega tu sufrimiento por el ministerio? ¿Hasta que te hace salir de tu casa con 5 grados bajo cero? ¿Ese es tu umbral de ministerio, de dolor? ¿Hasta que te hace salir de tu casa cuando las condiciones no son las mejores afuera? ¿Te hace venir un domingo a la mañana con frío y con ventana abierta? Pero tenemos pantalla nueva. Ahí, ¿cuál es tu umbral de dolor? ¿Hasta que toca tu comodidad? ¿Es el umbral de dolor por el ministerio? Pablo no estaba muy cómodo cuando escribió esta carta. Preso con un soldado al lado, escribiendo y enterándose de lo que pasaba. Pero aún así, ¿qué es? Se gozaba. Es una cosa de locos. Gozarte por sufrir. Pero ¿qué tenía claro? Que iba a terminar pronto. Me duele mucho ver
Mucha gente preocupada porque va a sufrir por el coronavirus. No con esto quiero decir que andemos por el aire así como que, sí, parijo, total, no importa, yo no sufro porque soy hijo de Dios y tengo la esperanza de gloria. Tenemos que cuidar, no hacer caso a las autoridades, sí. Pero que no sea el umbral de dolor para dejar de servir. Mucha gente preocupada por cómo llega a fin de mes, mucha gente preocupada por la inflación del país, que el dólar está en tanto, y nos olvidamos, ¿no? Y sufrimos por cosas que se van a terminar, que no van a estar más, y nos olvidamos o no queremos muchas veces sufrir y aumentar nuestro umbral de dolor, ¿sí? Por cosas que valen la pena sufrir. El ministerio de Cristo, una vida transformada, una vida que vos le fuiste, ¿sí? Y que el mensaje de Cristo la cambia, y que el día de mañana lo ves sirviendo en un ministerio, o que sea Él el que alcanza a otros. Qué lindo, ¿no? Son milagros. No hay milagro más lindo y maravilloso que podamos contemplar como hijo de Dios que el de una vida transformada. No hay milagro más lindo. Que valga la pena sufrir por eso. Porque vale la pena. Porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Amén.